Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. En los últimos sermones hemos estado profundizando en la realidad del pecado humano y el juicio inevitable que espera a cada uno de nosotros. Si tuviéramos que presentarnos ante Dios y ser evaluados por el mejor momento de nuestras vidas, no la mejor hora, ni siquiera el mejor minuto, sino el único segundo más perfecto de toda nuestra existencia, ninguno de nosotros sería digno de entrar en su gloria eterna. La Escritura lo declara con absoluta claridad y autoridad, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto no es una sugerencia, una mera opinión ni una idea filosófica, es la verdad inmutable e indiscutible de la palabra de Dios. Los salarios del pecado no se limitan a la muerte física, donde nuestros cuerpos regresan al polvo. Se extienden a una realidad mucho más devastadora, la muerte espiritual, una separación eterna del santo Dios que nos creó para tener comunión con Él, una separación que nos deja cortados de su presencia, su amor y su gloria para siempre. Esta verdad debería hacernos temblar, hacer que caigamos de rodillas en asombro y arrepentimiento. Así que la pregunta con la que debemos luchar esta noche es esta: ¿cómo pueden personas como nosotros, rotos, imperfectos, pecadores y totalmente indignos, alguna vez esperar ser salvados? ¿Cómo podemos presentarnos ante un Dios de santidad infinita, un Dios que no puede tolerar ni la más mínima mancha de pecado, y ser declarados no solo perdonados de nuestra culpa, sino hechos perfectos a sus ojos, como si nunca hubiéramos pecado? Ese es el misterio profundo que desentrañaremos juntos, y creo que la respuesta no solo te desafiará, sino que también llenará tu corazón de asombro, gratitud y adoración por el Evangelio de Jesucristo. Leamos cuidadosamente Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pausa un momento y deja que esas palabras penetren en tu corazón. ¿Qué significa ser justificado? Esta no es una palabra casual o cotidiana, es una declaración forense, legal, arraigada en el tribunal del cielo mismo. Imagina que estás de pie ante el juez de toda la tierra, culpable de innumerables pecados, mereciendo nada más que condenación y el pleno peso de la ira divina. Sin embargo, en lugar de pronunciar la sentencia de muerte que tan justamente merecemos, Dios te declara justo, legalmente correcto a sus ojos, como si nunca hubieras cometido un solo pecado. Pero aquí está el desafío asombroso. Para estar en paz con Dios se requiere una vida completamente libre de incluso un solo pecado. No un pensamiento desviado, no una palabra descuidada, no un acto egoísta que se quede corto de su estándar perfecto de santidad. ¿Quién de nosotros puede reclamar tal registro? Ninguno de nosotros. Todos hemos fallado, no solo ocasionalmente, sino consistentemente, de maneras tanto visibles como ocultas. Entonces, ¿cómo puede Dios, en su santidad infinita y justicia, declararnos justos, ya sea en esta vida o en la venidera? Esta pregunta está en el corazón de toda religión, toda filosofía, todo anhelo humano. ¿Cómo puedo reconciliarme con un Dios perfecto y santo? ¿Cómo puedo escapar del juicio que merezco y encontrar paz con mi Creador? Si te inscribieras en un curso de seminario sobre religiones del mundo, podrías escuchar que hay miles de fes distintas en todo el globo, cada una con sus propios rituales, creencias y prácticas. Pero permíteme simplificarlo para ti. Realmente solo hay dos religiones en el mundo. La primera es una religión de gracia, donde hombres y mujeres son salvados no por sus propias obras, esfuerzos o logros, sino por la bondad inmerecida de Dios. Un amor tan profundo que se derrama sobre los pecadores, no porque hayan hecho algo para ganárselo, sino por quien es Dios en su naturaleza. Misericordioso, amoroso y lleno de gracia. Este es el Evangelio de Cristo, el mensaje que distingue al cristianismo. Todas las demás religiones, sin embargo, operan bajo un principio diferente. Si quieres entrar al cielo, al paraíso o como quiera que llamen a la vida después de la muerte, debes ganártelo mediante tus propios esfuerzos, tu propio mérito, tu propia justicia. Déjame ilustrar esto con una imagen vívida para hacer el contraste claro. Imagina que eres un reportero caminando por una calle concurrida de la ciudad, con un cuaderno en la mano, buscando respuestas. Te acercas a un judío ortodoxo y le preguntas: «Señor, ¿a dónde irá cuando muera?». Podría responder con confianza: «Al cielo, a la morada de Dios. Amo la Torá, me esfuerzo cada día por seguir la ley de Dios, observo el sábado, cumplo con las leyes dietéticas y creo que soy un hombre bueno que ha vivido rectamente ante Él».
Luego te diriges a un musulmán y le haces la misma pregunta. Si murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? Él respondería, al paraíso. Sigo fielmente los 5 pilares del Islam, oro 5 veces al día, ayuno durante Ramadán, doy limosnas a los pobres y vivo como hombre justo según mi fe. Ahora, te acercas a un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo que comprende el Evangelio en su plenitud. Le preguntas, si murieras en este mismo momento, ¿a dónde irías? Él hace una pausa, baja la cabeza con humildad y dice, iría al cielo. Insistes, ¿por qué crees eso? Responde, porque nací en pecado, concebido en iniquidad y me he desviado desde el vientre. He roto cada ley que Dios ha dado alguna vez y no tengo justicia propia que ofrecer. No merezco nada más que juicio. Sin embargo, voy al cielo, no por mi propia virtud o mérito, sino por la virtud y el mérito perfectos de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo por mí, un pecador, para que yo tenga vida eterna. Este es el latido del cristianismo. El cristiano no se jacta de sí mismo. Su única jactancia, su único orgullo, su única esperanza está en Jesucristo. Amén. Tengamos cuidado de no exaltar a hombres o predicadores como si fueran grandes por sí mismos. No hay hombres grandes de Dios en el sentido de una grandeza inherente. Solo hay hombres frágiles y pecadores que han sido tocados, redimidos y transformados por un Dios grande y misericordioso. El verdadero héroe de toda esta historia, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, es Jesucristo nuestro Señor. Pablo enfatiza esta verdad con repetición para grabarla profundamente en nuestros corazones, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra griega usada aquí para regalo es dorean, que significa algo dado libremente, sin ninguna causa o condición. Curiosamente, esta misma palabra aparece en Juan 15:25, donde dice, me odiaron sin causa. Jesús, en su perfección sin pecado, no dio ninguna razón para el odio que sufrió del mundo. De la misma manera, tú y yo, en nuestra pecaminosidad, no dimos a Dios ninguna razón para salvarnos, solo innumerables razones para condenarnos por nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestro rechazo a su ley y su amor. Sin embargo, Pablo, un hombre inmerso en la tradición hebrea, un teólogo brillante y un misionero que eventualmente daría su vida por el Evangelio, declara con una confianza inquebrantable que Dios nos ha justificado sin ninguna causa, únicamente por su gracia. Este es el fundamento sobre el que descansa nuestra esperanza, una esperanza que desafía nuestra indignidad y exalta la misericordia de nuestro Dios. Es una esperanza que no depende de nuestro desempeño, nuestra bondad o nuestra capacidad para limpiarnos a nosotros mismos, sino del carácter inmutable de un Dios que se deleita en mostrar misericordia a los pecadores. Pero ahora llegamos al mayor problema teológico en toda la Escritura, un desafío a menudo llamado el dilema divino. ¿Cómo puede un Dios santo y justo declarar justos a pecadores como nosotros? ¿Cómo puede extender perdón a los culpables y seguir siendo justo? Pensemos en esto profundamente, porque esta pregunta llega al núcleo del Evangelio. Imagina una escena horrible. Un hombre ha masacrado a toda tu familia, tu cónyuge, tus hijos, sorprendido con las manos en la masa mientras drena la vida de tu último hijo. Te contienes, llamas a la policía y se lo llevan. El día de su juicio llega, y no solo tú, sino tus parientes y vecinos que amaban a tu familia llenan la sala del tribunal. El juez mira hacia abajo al criminal y declara, soy lento para la ira, abundante en bondad y misericordia. Perdono esta iniquidad y crimen. Eres libre para irte. ¿Te levantarías y aplaudirías a tal juez? ¿Tus vecinos lo llamarían asombroso o impresionante? No. Estarías indignado, gritando que este juez es más corrupto que el criminal al que perdona. Escribirías al alcalde, al gobernador, al presidente, exigiendo que se haga justicia, que este juez corrupto sea removido del banquillo. Entonces, aquí está la pregunta. Todos estamos culpables ante Dios, somos criminales en su tribunal, habiendo roto sus leyes innumerables veces. ¿Cómo puede Él simplemente decir, te declaro justo? Dado que Dios es justo y bueno, ¿cómo puede perdonar a los malvados y no violar su propia justicia? Esta es la tensión en el corazón del Evangelio, y es una tensión que debemos resolver si queremos entender la verdadera belleza de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Volteemos a Éxodo 34, 5-7 para obtener una visión del carácter de Dios. El Señor descendió en una nube y se puso junto a Moisés en la montaña, proclamando su nombre.
El Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia por miles, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, mas que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esta es una de las mayores revelaciones del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, un pasaje que revela tanto su misericordia como su justicia. Dios declara su voluntad de perdonar todo tipo de pecado, toda iniquidad, todo acto de rebelión, cada ofensa que tú o hayamos cometido alguna vez. No hay pecado demasiado grande, demasiado oscuro o demasiado vergonzoso para que su misericordia lo alcance. Pero luego añade una verdad solemne e inquebrantable. Cada persona culpable, cada pecado, enfrentará castigo. ¿Cómo pueden ser ambas cosas ciertas? ¿Cómo puede Dios perdonar y aún castigar? La respuesta está en esto. Todo pecado es castigado, pero de una de dos maneras. O tú soportarás el castigo tú mismo, soportándolo a lo largo de la eternidad en los fuegos del infierno. Un castigo que nunca termina, porque has pecado contra la gloria y majestad infinitas de Dios, una deuda tan grande que nunca puede ser saldada. O ese castigo fue soportado por Jesucristo en la cruz en tu lugar. La justicia de Dios es perfecta e inquebrantable. Cada pecado será contabilizado, ya sea sobre tu cabeza para siempre o sobre la cabeza de tu sustituto en el Calvario. No hay tercera opción, no hay terreno intermedio. No hay manera de escapar de las demandas de la justicia aparte de Cristo. Miremoslo más a fondo en Proverbios 17:15 para profundizar nuestro entendimiento. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación para el Señor. La palabra abominación es uno de los términos más fuertes en la Escritura, señalando algo absolutamente detestable para Dios. Sin embargo, Pablo declara audazmente que Dios justifica a los pecadores. Él declara justos a los malvados. ¿Cómo puede ser esto sin que Dios mismo se convierta en una abominación? La resolución se encuentra en la cruz. Dios no ignoró la justicia, la cumplió castigando nuestro pecado en su propio Hijo. Volvamos a ese juez por un momento. Imagina que te mira un asesino atrapado en el acto y dice, eres libre para irte. Pero luego, en un acto asombroso de sustitución, se levanta de su banca, se quita la toga, baja y toma tu lugar, muriendo bajo la pena que merecías. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Tomó nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestra vergüenza, se convirtió en maldición en nuestro lugar y sufrió el peso completo de la santa ira de Dios hasta que la justicia fue perfectamente satisfecha. Lo pagó todo, no con dinero, no con sacrificios fugaces, sino con su propia sangre preciosa derramada en ese árbol. Esta es la doctrina de la sustitución. Cristo tomó nuestro lugar, soportó nuestro castigo y satisfizo las demandas de la justicia divina para que pudiéramos ser libres. Ahora voltea a Miqueas 7:18-19. ¿Quién como tú, oh Dios, que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebelión del remanente de tu heredad? No retienes tu enojo para siempre, porque te deleitas en la misericordia. Él volverá a tener compasión de nosotros. Pondrá bajo sus pies nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Probablemente hayas escuchado este versículo cantado con alegría en la adoración, pero ¿realmente entendemos su profundidad? Dios no simplemente barrió nuestros pecados con un movimiento de su mano ni los arrojó a un lado como basura. No, tomó nuestras iniquidades de nosotros, las colocó sobre su propio Hijo y lo aplastó bajo el justo juicio de su ira, hasta que cada deuda fue pagada por completo. El mar en el que se echaron nuestros pecados fue el mar de la ira divina, y Cristo se sumergió en él voluntariamente por nosotros, soportando el castigo que merecíamos. Esta es una imagen de sustitución y redención, el amor y la justicia de Dios trabajando juntos en perfecta armonía. Consideremos otra imagen poderosa de las Escrituras para ver esta verdad prefigurada. Recuerda la historia de Jesús en el barco con sus discípulos. Las aguas estaban en calma y él dormía pacíficamente en la proa. De repente, se levantó una tormenta milagrosa, amenazando con engullirlos. Los discípulos, pescadores experimentados que conocían bien el mar, entraron en pánico. Algunos podrían haberse preguntado, ¿es él como Jonás, un profeta bajo el juicio de Dios? ¿Recuerdas a Jonás, desobediente, durmiendo en el barco, y cuando llegó la tormenta, le dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para salvarse ellos? Las similitudes son sorprendentes. Pero Jesús se levantó y ordenó, «Paz, cálmate».
calmando la tormenta con una palabra, probando que no es un simple profeta, sino el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, más tarde, en la cruz, se arrojó a la mayor tormenta de todas, el mar de la ira de Dios que habría destruido a cada uno de nosotros. No necesitaba ser obligado ni arrojado, eligió sufrir esa ira voluntariamente, soportándola por ti, por mí, por todo el mundo. Este es el amor de Cristo, un amor que sobrepasa el entendimiento, un amor que lo movió a dejar el trono del cielo para morir en tu lugar, un amor que soportó la ira de Dios para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Miremoslo desde otro ejemplo de las Escrituras para profundizar nuestro entendimiento de la misericordia y justicia de Dios. Considera a Abraham, a menudo llamado el padre de la fe. En Génesis 12, Dios lo llamó a dejar su tierra natal y le prometió hacer de él una gran nación. Pero en Génesis 12 y 20 vemos el fracaso de Abraham. Temeroso por su vida en Egipto, mintió sobre su esposa Sara, llamándola su hermana, poniéndola en peligro. Sin embargo, Dios lo perdonó, protegió a Sara y más tarde llamó a Abraham su amigo. O piensa en David, descrito en 1 Samuel 3:14 como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David cayó gravemente, cometió adulterio con Betsabé y orquestó el asesinato de su esposo Urías para encubrir su pecado. Samuel 11. A pesar de esto, Dios perdonó a David, lo restauró y lo usó poderosamente para escribir muchos de los salmos que hoy atesoramos. ¿Cómo pudo Dios mostrar tal misericordia a pecadores como Abraham y David? La respuesta está en la cruz, donde sus pecados y los nuestros fueron pagados por la sangre de Cristo. Consideremos también el sistema de expiación del Antiguo Testamento como una prefiguración del trabajo de Cristo. En Levítico 16 leemos sobre el día de la expiación, donde el sumo sacerdote tomaba 2 cabras. Una cabra era sacrificada como ofrenda por el pecado, su sangre rociada sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo. La otra cabra, llamada el chivo expiatorio, tenía los pecados del pueblo colocados simbólicamente sobre ella y era enviada al desierto, llevando su culpa lejos. Esto apunta directamente a Cristo. Él es tanto la cabra sacrificial derramando su sangre para pagar por nuestros pecados, como el chivo expiatorio, llevando nuestra culpa lejos, tan lejos como está el este del oeste. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron remover completamente el pecado. Señalaban al sacrificio definitivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvamos a Romanos 4:8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputará pecado. A primera vista, esto podría parecer un encubrimiento, una barrida de pecado bajo la alfombra, lo cual sería injusto, pero no lo es. Esta es la justicia cumplida en el Calvario. En Romanos 3:25, Pablo escribe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tuviera que elegir la palabra más importante en toda la Biblia sería propiciación. Desempaquemos este término con cuidado, porque está en el corazón del Evangelio. Propiciación significa un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y apacigua su ira. En esa cruz, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sufriendo bajo el juicio de Dios hasta que el Padre declaró, «Estoy satisfecho». Los pecados de todo su pueblo, pasados, presentes y futuros, están pagados. Para los que creen, no hay más ira, solo la disciplina amorosa de un padre, no la ira punitiva de un juez. Esta es la belleza de la propiciación. La justicia y la misericordia de Dios se encuentran en la cruz y están en perfecta armonía. Su justicia no se aparta por misericordia, más bien su misericordia se extiende a través de la justicia cumplida en Cristo. Esta es la razón por la cual la cruz es el centro de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza y la fuente de nuestra alegría. ¿Por qué Dios mostró a Cristo públicamente? Podría haberlo hecho en secreto, en una habitación oculta, pero eligió una colina llamada Calvario, en el centro religioso del mundo, Jerusalén, para que todos lo vieran, hombres, ángeles, principados y potestades. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia Dios había pasado por alto pecados, y esto planteaba preguntas sobre su justicia. Piensa en Adán y Eva, pecaron en el jardín, pero Dios les dio una promesa de un Salvador en Génesis 3:15, la primera proclamación del Evangelio. Noé era un pecador, pero fue perdonado del diluvio.
Abraham dudó y puso en peligro a su esposa, pero fue llamado amigo de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato, pero encontró misericordia. Satanás, el acusador, podía desafiar a Dios. ¿Dónde está tu justicia? Me expulsaste por mi pecado, pero perdonas a estos pecadores. La respuesta de Dios llegó en la cruz. Mira donde muere mi hijo por todos ellos. No perdono a expensas de mi justicia. Condeno su pecado y lo tomo sobre mí mismo, muriendo en su lugar. Esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos 3, 25-26, que la muerte de Cristo demuestra la justicia de Dios, para que Él sea justo y el justificador del que tiene fe en Jesús. La cruz responde a cada acusación, satisface cada demanda y silencia toda duda sobre la justicia y la misericordia de Dios. Volteemos a Isaías 53, 4-6 para ver esta verdad profetizada siglos antes de la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Este pasaje, escrito 700 años antes de Cristo, describe al siervo sufriente que tomaría nuestro lugar. Agradó al Señor aplastarlo, no por su propio pecado, sino porque llevó el nuestro. El Padre derramó su ira sobre su Hijo para que pudiéramos tener paz con Él. Este es el Evangelio. Cristo se convirtió en nuestro sustituto, soportando el castigo que merecíamos, para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Pero Jesús hizo más que morir, vivió por ti. Voltea a Salmos 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que tiene limpio las manos y puro el corazón, el que no ha elevado su alma a lo falso, ni ha jurado con engaño. Tomemos un momento para reflexionar honestamente. ¿Quién aquí tiene manos nunca manchadas por el pecado? ¿Quién tiene un corazón intacto por la impureza? ¿Quién no ha perseguido ídolos, ya sea dinero, éxito, placer o ego, ni ha dicho una mentira? Ninguno de nosotros califica. Nuestras manos están sucias, nuestros corazones son fábricas de idolatría, como dijo una vez Juan Calvino. Pero Cristo vivió esa vida perfecta. Cada momento desde su nacimiento hasta su muerte fue agradable al Padre, quien declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y cuando confías en Él, esa vida perfecta se convierte en tuya. No solo eres perdonado y dejado desnudo ante Dios, eres vestido con las obras justas de Cristo. Ahora mismo, si estás en Cristo, tu posición legal ante Dios es tan perfecta como lo será en el cielo. Cuando llegues a la gloria, tendrás un cuerpo glorificado y ya no pecarás, pero incluso ahora, estás justo en Él. La vida cristiana es un viaje de aprender a vivir esa verdad, dejar de ser quien eras en tu pecado, dejar de vivir en culpa y vergüenza, y comenzar a ser quien eres en Cristo, una nueva creación redimida por su sangre, llamada a caminar en su justicia. Todo esto es posible gracias a esta persona magnífica, Jesucristo, nuestra justicia y nuestro Salvador. Él es nuestro David, saliendo a matar al Goliat del pecado y la muerte. Él es el que aplasta la cabeza de la serpiente, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15 de que un Salvador vendría a deshacer la maldición del pecado. Vivió la vida que nunca pudimos vivir, murió la muerte que merecíamos y resucitó para darnos vida eterna. Te exhorto esta noche a considerar el peso de lo que ha hecho. Puedes decir con todo tu corazón: Señor, puede ser que moriste por mí, puede ser que viviste por mí, soy un pecador indigno de tu amor, pero diste todo por mí. Perdona todos mis pecados, límpiame de esta suciedad, lávame más blanco que la nieve y vísteme con tu justicia perfecta. No te apartes de este amor, es un amor que te persiguió hasta la cruz. Un amor que dejó el trono del cielo para morir en tu lugar. Un amor que soportó la ira de Dios para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Deja que te agarre, que te haga prisionero de su gracia, cautivo de su misericordia. Inclínate ante Él, adóralo y dale toda la gloria. Cerremos con una oración y un llamado a responder. Si estás aquí esta noche y nunca has confiado en Cristo, te invito a venir a Él ahora. Él está listo para recibirte, para perdonarte, para hacerte nuevo. Ora conmigo. Señor Jesús, confieso que soy un pecador, culpable ante ti, merecedor de juicio. Pero creo que moriste por mí, que tomaste mi lugar en la cruz, que soportaste la ira que merecía.
Creo que viviste la vida perfecta que nunca pude vivir y me ofreces tu justicia como un regalo. Me aparto de mi pecado, confío solo en ti y te pido que me salves. Perdóname, límpiame, hazme tu hijo y guíame todos los días de mi vida. Me rindo a ti, mi Salvador y mi Rey. Si oraste esa oración, sabe que Dios te ha escuchado y te ha salvado por su gracia. Para aquellos que son creyentes, renovemos nuestro compromiso de vivir para aquel que murió por nosotros. Ora conmigo. Padre, gracias por la cruz, por el amor que envió a tu Hijo a morir por mí. Ayúdame a vivir en la realidad de quién soy en Cristo, perdonado, justo y amado. Que mi vida traiga gloria a tu nombre, y que nunca deje de maravillarme por el costo de mi redención. Todo honor, toda alabanza, toda adoración pertenecen a Jesucristo solo. Que su nombre sea exaltado para siempre en mi corazón, en esta iglesia y por toda la tierra. Amén y amén.